Me vas a desenfocar la cámara y te vas a agarrar a putazos, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén viendo, y bienvenidos a Historias en formato APA. Esperemos que estén teniendo un agradable viernes, ojalá menos lluvioso de lo que usualmente está. Hoy como que Tlaloc decidió venirse en nosotros, porque normalmente no para de llover. Este, mm, bueno, tú qué les puedes desear para este viernes. Deja de ver tu micrófono. Pues, pues que se la pasen bien, ¿no? Digo, em, siento que todos están muy tensos. Y como no, Entonces, pues, no sé, distráiganse un rato o algo. relájense. Algunas se van a morir Ajá. por un bombardeo de Israel. ¿Sí? El tema de hoy es un tema bastante sensible, bastante complejo. Nos costó algo, la investigación. Eh, y es un tema así bastante sensible, ¿no? Bastante jodido. Todo siempre es culpa de Inglaterra, hasta la creación de Estados Unidos. Sí. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del conflicto entre Israel y Palestina, más específicamente Genocidio. genocidio en Palestina. Si no eres pro Palestina, entonces get the fuck out of here. No lo veas. No lo veas porque, o sea, me caga porque muchas veces la gente dice como de, pues a mí háblame con datos duros. Ahora, con datos, ya cállate. Ahí te van los datos duros, pendejo. Bueno, yo solo quiero decir que tenemos este invitado, que es un zapatista traído desde Chiapas. Directamente desde Chiapas. Y creo que va muy ad hoc Sí, al ¿no? tema. Ajá. Ese es un chafarín. Un chajarín. Sí, iba traje desde Chiapas, no comí por comprármelo. Y no porque estuviera caro. De hecho, nos costó 50 pesos, ¿no? Ajá. Ella también tiene uno en su casa. Pero porque no teníamos dinero. ¿Quién chingada se va hasta el otro lado del país sin dinero? Sin dinero. Nosotras. De hecho. Bueno, pues, ¿te parece si empezamos con el tema? Claro, claro. Pues en un inicio habíamos nombrado a este capítulo como el enfrentamiento entre Palestina e Israel, ¿no? Sin embargo, pues también creemos que es incorrecto porque no estamos hablando de una equidad de naciones que optaron por la confrontación, sino que se trata de desplazamiento y genocidio de una hacia la otra, evidentemente de Israel hacia Palestina. Eh, Pues sí, ¿no? Es un tema sensible, es un tema complicado, pero esperemos que esta pequeña investigación les ayude a, no sé, entender un poco más el conflicto, sobre todo desde sus orígenes. Porque parece que no tienes cuello. Ajá, entonces esperamos que esta pequeña investigación les ayude como a entender un poco el conflicto, sobre todo desde sus orígenes, porque pues no es de ahorita, ¿verdad? Sí, no empezó en noviembre de 2023 como muchas personas lo quieren vender. Es hasta antes de Cristo. De hecho, O sea, es cabrón esta voz, ¿no? sí. Entonces, me gustaría empezar esto diciendo que, pues muchas veces el pasado es construido para servir fines específicos. El pasado, al final de cuentas, es una interpretación, ¿no? La historia, lo que tenemos del pasado ya no es el pasado en sí, porque pues el pasado ya fue. Entonces, Sí, no puedes agarrar el pasado y no se puede reproducir en su totalidad tal y como fue, no. O sea, es imposible. Sin embargo, lo que nos llega del pasado muchas veces son pues fuentes y los historiadores se encargan de construir una versión, una interpretación a partir de esas fuentes. Sin embargo, los historiadores que reconstruyen esa realidad, pues son personas delimitadas por su contexto, por su día a día, por todo, ¿no? Por el territorio en el que viven,
su cultura. Entonces, todos esos factores intervienen en su interpretación, ¿no? Sí, muchas veces tú me contabas que en la carrera como que te decían que hay que ser lo más, bueno, dependiendo de como la corriente histórica, ¿no? Eh, algunas es como de tienes que ser lo más, Objetivo. objetivo posible, pero creo que buscar la objetividad en algo hecho por un ser humano es Es pedirle guayabas a un naranjo, ¿no? O sea, muy difícil. A mí no me gusta hablar de objetividad, más bien me gusta hablar de grados de veracidad. Es decir, que lo que tú estás interpretando de alguna manera sí esté sustentado en fuentes, ¿no? No simplemente te lo sacaste de la cola y ya. De lo que tú crees, de tu idea de. Ajá, exacto. Entonces, bueno, esto es importante cuestionarnos, es preguntarnos quién lo construye, desde qué perspectiva, con qué fuentes, ya que como hemos hablado anteriormente en los podcasts que ya tenemos, podcast, en los episodios del podcast que ya tenemos, pues todo es político, ¿no? Sí. Y por ende las interpretaciones históricas igual lo son. Bueno, para hablar de esto es importante, pues, hacer esta mención sobre todo porque la historia y las interpretaciones históricas siempre son utilizadas para servir un fin político, para legitimar cuestiones políticas, ¿no? Entonces, la historia y ahorita vamos a hablar un poco de la historia de Israel en el territorio de la Palestina antigua y pues cómo utilizan la historia, tal cual, Y la religión. para tratar de legitimar pues actos políticos, ¿no? Sin embargo, pues resulta muy anacrónico, muy problemático, ya veremos por qué. Bueno, Si no estuvieras como trae argumentos de hace 2000 años. Y es como de, güey. todo empieza desde una fuente histórica que Es muy controversial y muy. Siendo como de todas las fuentes históricas, la más hecha como de pedazotes y ajá, para nada, no muy. es confiable, que es pues la Biblia, ¿no? Oh, Bueno, la Biblia es problemática, sobre todo porque se olvida muchas veces la cuestión mítica, mm. o sea, se olvida que se trata de un tema mítico. Obviamente esto por un sesgo religioso, en el que es como de, no, 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 O sea, sí pasó, güey. Dios, se engendró a sí mismo, ajá, la gente afirma, pues porque, bueno, vivimos, o sea, en un mundo en el que no sé cuántos cristianos haya, pero sí sé que son demasiados, son muchos. Y bueno, en México sobre todo, pues es una sociedad súper católica. Ujú, demasiado. Latinoamérica en general, Pero ¿no? otra vez estaba entrando a TikTok, sí te dije, ¿no? Y estaba viendo cuestiones sobre el conflicto. Y la gente comentaba como de, no, Israel, estamos con Israel porque es el pueblo de Dios, que no sé qué, o sea, a mí me costaba mucho trabajo como procesar lo que estaba leyendo, porque hay que separar, ¿no? O sea, como la cuestión, por muy religioso que seas, como la cuestión mítica, o sea, Sí. Aparte, si eso nos vamos, los judíos mataron a Jesús. Digo, digo. de hecho. Pero bueno, eh, ajá, la Biblia, ¿no? En un tema que hacen, o sea, la cuestión sobre de si Israel tiene legitimación sobre las tierras de, parecerías del norte de Palestina, Ujú. pues ha tenido muchas interpretaciones históricas, ¿no? Por eso les mencionaba la importancia de ver quién está escribiendo esa interpretación. Mm, entonces, bueno, algunos académicos incluso han señalado, y cito a Emmanuel Pojo, que es un investigador sumamente, este, bueno, en sus textos, em, que en síntesis, la convincente argumentación de estos investigadores, a través de un método historiográfico crítico, sostiene que el pasado de Israel, evocado en la Biblia, no es histórico, sino mítico. Y ante la posibilidad de que las narrativas bíblicas evoquen hechos históricos,
confirmados extrabíblicamente, es evidente que esto ocurre de una manera tan distorsionada por la teología de los escribas bíblicos que la utilidad de estos testimonios en una construcción histórica moderna pasa a un segundo o tercer lugar. Eh, Esto quiere decir que hay que entender que hay dos Israeles diferentes. Una es el Israel histórico, o sea, el que existe y que es comprobable que existió más bien, y que es comprobable su existencia en eh, fuentes arqueológicas. Y otro, muy diferente, es el Israel mítico, el Israel que es descrito en la Biblia. Es como, ajá, o sea, es mítico. ¿Por qué? Porque para empezar en la Biblia se relatan hechos de carácter mágico, fantástico, Te van a funar. religioso, que no es comprobable. Es que para un historiador así es, o sea, me vale que me ponen, yo soy historiadora. Pues sí, o sea, ¿cómo vas a comprobar que Jesús hacía así en el agua? Yo no puedo hacer un texto historiográfico dando por sentado que hechos mágicos sucedieron. Pero me propuse eso. No un historiador lo haría, creo. Sí. Entonces me vale que me junen. Soy historiadora antes que nada, que hija de Dios. Hija de Dios. Entonces sí, ¿no? Entonces es importante diferenciar, ¿no? Y no es por despreciar los textos míticos, más bien creo que los textos míticos deben tener una lectura con veredad. O sea, teniendo en cuenta que son textos míticos, al final los textos míticos nos han ayudado mucho a entender demasiado sobre el pasado. No es como que los historiadores descartemos todo en ellos, porque ahí tenemos la Odisea, ahí tenemos la mayoría de los textos griegos. Ellos mezclaban demasiado como cuestiones reales con míticas. O sea, te están relatando algo que sí pasó porque se ha encontrado vestigios arqueológicos sobre eso. Pero de repente te dicen, sí, y pasó Zeus, tal güey, se montó en un delfín y el delfín lo trajo hasta acá y el delfín así bien feliz según llevándolo. O sea, sí, el güey quiere saber discernir. Exacto. Y es que no es como que, estaban pendejos, escribían mal o estaban locos. Simplemente no había. Era una forma literaria de escribir las cosas que es pues súper respetada. Pero vaya, no vamos a tomar la Biblia con una lectura literal y decir, sí, así fue, ¿no? Una paloma embarazó a María. Ajá, y es que ese es el problema, no se trata la Biblia como un texto mítico. Sí, simplemente se toma súper literal y Sí, es que qué problemas tenemos a causa de eso. justo. Bueno, hay una distorsión y una diferencia entre el Israel histórico y el Israel hablado en la Biblia. Esto me recuerda mucho a la cuestión mexicana, en la que está, por ejemplo, los aztecas, el Aztlán mítico y los mexicas, que aunque de cierto modo estamos hablando como de de una cultura, o sea, de la misma cultura, porque de alguna manera los mexicas fundaron sus bases o su estado eh, con, con esta lectura mítica de Aztlán y la Tierra Prometida. Es importante diferenciarlos. O sea, existe el mito, ¿no? De Aztlán, ¿no? Ajá, de las 7 cuevas de Chicomostoc que salieron y y que iban en busca de la Tierra Prometida y que iban a ver un águila parada en un nopal y bla, bla, bla. Y la pinche águila se tuvo que parar en un pinche lago. Y les dijeron, huevo. O sea, esa es una lectura mítica de carácter mágico, religioso, ¿no? Sin embargo, históricamente, arqueológicamente, sí existió una sociedad con ese poderío y todo, y se ha investigado, pero son los mexicas. Por eso muchas veces decimos que es incorrecto. Sí, de aztecas, ¿no? O sea, si vas a hablar de aztecas es para referirte a la cuestión mítica. Si vas a hablar de culturas, si te iba a hablar de la cultura en específica que tenía sus vestigios y que construyó Tenochtitlan y bla, 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 son los mexicas, porque es el nombre que se les dio, vaya, históricamente, no míticamente. ¿Sí me entiendes?
Pero sí, muchas veces se dice aztecas y es como tratan de meter ahí a los mexicas, a los mayas y a Ajá. todas las culturas prehispánicas. Es como Pero, o sea, creo que es súper importante intentar diferenciar esto, o sea, la cuestión histórica y la cuestión mítica, que muchas veces no coinciden, o sea, y vaya, no, reitero, no es nada en contra de los mitos fundacionales. Todos los países, todos los estados-nación tienen mitos fundacionales y tienen este carácter que las sociedades antiguas tenían, un carácter mágico religioso que, a ver, o sea, reitero, no es que nosotros estamos más avanzados que ellos ni nada, sino que simplemente era una manera diferente de interpretar su realidad en ese momento, ¿no? ujú. No había un rigor histórico que ahorita hay. Simplemente son interpretaciones diferentes. Sí, como es nuestra mayor, recomendación, y lo que siempre vamos a promover más es que sean críticos, porque, o sea, sí, ¿no? Lamentablemente, estos fundamentos mitológicos han sido base para cometer muchísimas atrocidades, Claro. y no es la primera vez, y yo creo que no va a ser la última. La religión y sus sagradas escrituras siempre han servido para un propósito político. Político, ajá. Entonces, por eso es la importancia de ser críticos. No va a dejar de pasar, pero no lo puedes utilizar como un fundamento primordial para un genocidio. Que aparte es sumamente anacrónico, porque estamos hablando de sociedades sumamente antiguas. ¿Por qué volteaste a ver mi mano? No vi el zapatizo. Ah, Pero es que me reí porque, ajá, o sea, que es anacrónico. estás hablando de que la Biblia data de, pues, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Dependiendo de si crees en el Nuevo Testamento. Y está utilizando fundamentos de, o sea, literalmente antes de Cristo para cometer cosas que en la sociedad actual, Más que nada para justificarlas. para cuestiones modernas. Ajá, y es como de, eso está muy cool, muy pendejo. Es anacrónico, sí. Y bueno, esto no significa que Israel no exista como tal. It's not real. Ajá, o sea, como entonces Israel nunca existió. Por supuesto que existió, hay fuentes arqueológicas que señalan pues su existencia. Sin embargo, la existencia como de lo que se encontró que existió dista bastante de lo relatado en la Biblia. Bueno, empecemos, ¿por qué? Porque en la Biblia se habla mucho, por ejemplo, de el pueblo de Israel. El pueblo, o sea, No el Estado, no el... no, más bien como que al referirse solo al pueblo se habla como, hay un engrandecimiento, como si fuera el único, y como si en el territorio hubiera una Sí, homogeneidad. no es un pueblo, es el pueblo. O sea, está ahí una canción, el pueblo de Israel, no sé qué, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. No, eso no sé. Bueno, o sea, hay un engrandecimiento que jamás como que sí se llega a mencionar que hay otros sí, Cultural, ¿no? se menciona Cananea, los cananeos, pero en realidad nunca se detalla más en ellos, simplemente son como pues los herejes, los enemigos de los israelitas, ¿no? Pero en realidad por cuestiones literarias y por la manera en la que la Biblia está escrita, pues se relata como si el pueblo de Israel fuera sumamente grande. Incluso, Sí, se le da un peso hasta religioso como de los elegidos, ¿no? ajá, Eh, Aquí corríjanme si le erro, porque esto es como de la Biblia, pero se supone que son como descendientes del hijo mayor de el pendejo que hizo la balsa. Moisés, No, Abraham, no, el Noé. Noé, del hijo mayor de Noé. Entonces, o sea, es como de al güey que Dios salvó y que lo mandó a repoblar la tierra, los judíos son descendientes de su mayor, de su hijo mayor. Más, creo que sí estoy en lo correcto, ahí le puedo haber errado, pero, o sea, el hecho de que, ¿sabes? Ujú. Es como de, o sea, ellos son los elegidos, ellos son los hijos de Dios. Claro, aparte se habla del pueblo de Israel de una manera como singular, como si no hubiera más habitantes en el territorio.
y dando a entender que de alguna manera no hay tanta diversidad étnica en el territorio, ¿no? Cuando para nada, no sé si. Sin embargo, pues ha encontrado arqueológicamente que Jerusalén y su periferia en el siglo X antes de Cristo era simplemente, pues, un conglomerado de aldeas y no una capital como se menciona, ¿no? Porque aparte se mencionan varios reyes, entonces ya adquiere como la característica de que básicamente Israel fue un imperio. Es Ujú. descrito como un imperio, sin embargo, esto no es comprobable. Sí, de hecho, es como en la canción de Hielo y Fuego, que describen a los valirios como un pueblo de Inland, como bien chingones, así como que se me asimila mucho cómo se describe a Israel, ¿no? Y se habla como de, es que, Y digo, al final es un mito fundacional. Tiene sentido que lo describan así, pero debe leerse como lo que es, ¿no? Un mito fundacional. O sea, entonces se ha comprobado que simplemente no es así. No es que se tratara de una capital imperio, ni mucho menos. Más bien estamos hablando de sociedades con características tribales. Son pequeñas culturas, un pequeño conglomerado de diferentes aldeas que tienen todas las características de las sociedades tribales, ¿no? No, no, para nada son imperios, ni reyes, ni nada. Y esto es ¿por qué? Porque la Biblia describe hechos que se supone que fueron, o sea, ya tenían más de 1000 años. cuando se escribiera, ¿no? O sea, fueron escritos 1000 años después. Obviamente, Y aparte, o sea, ajá, fueron escritos. Lo que se tenía era una historia hablada que, pues, también es eso, ¿no? se le fue También una después. cuestión como que era transmitida de generación en generación. Sobre todo porque eran culturas orales. Y bueno, ya después se fueron escribiendo, pero vaya, mucha gente cree que tal cual el apóstol tal, o que los apóstoles escribieron así en el momento. Que casi sus diarios, ¿no? Mientras Jesús anda ahí haciendo mamadas. Escríbelo, escríbelo. Entonces, pues no es real. Los hechos que la Biblia describe con relación a Palestina fueron escritos 1000 años después. En 1000 años después, pasan muchas cosas, ¿no? Y aparte se hace una cuestión como de teléfono descompuesto, porque al pasar de un lugar a otro o sea, entre voces, y esto no es, a ver, o sea, la tradición oral existe, los historiadores igual la estudiamos mucho, pero es también, o sea, sabiendo que en realidad esto, Puede diferir. pues que se va de alguna manera distorsionando un poco el mensaje. Igual escrito, ¿no? O sea, es algo que ya sabemos, sobre todo cuando ya pasaron tantos años de los hechos, ¿no? Y por eso también la constatación entre lo escrito y lo arqueológico. Entonces, bueno, la Biblia también relata hechos que carecen de veracidad, como cuestiones que no son comprobables, ¿no? Como que había gigantes, como que, ¿qué más? Los ángeles, Bajaban y te seducían alguno. Ajá. Entonces, en suma, arqueológicamente, la historia que podemos escribir, pues, del antiguo Israel es la de una pequeña población en las tierras altas de Palestina. Un mensaje. Pi. Entonces, se puede hablar que sí existió Israel, era una pequeña entidad en las tierras altas de Palestina, con su centro en Samaria, y que existió entre el 900 y 722 antes de Cristo. Em, Posteriormente, esta pequeña población fue conquistada de alguna manera por los asirios y de ahí su dispersión. Entonces estamos hablando de que uno no era no era un imperio, no era dista mucho de lo que se menciona en la Biblia, y dos, su,
su dispersión fue muy temprana. Sí, de hecho yo tengo aquí que justo fueron destruidos por el Imperio Asirio y el soberano Nabucodonosor II de Babilonia, del cual es el territorio de Palestina, que es este territorio que estamos hablando, que está en disputa, pasó a formar parte. Este panorama le siguieron, o sea, después de eso, el territorio pasó a cambiar de manos como de calzones. Le siguieron la invasión persa de Babilonia, posteriormente la conquista de Alejandro Magno, y Bizantinos. dándole la Palestina a manos del Imperio Romano de Oriente hasta que en el año 636, o sea, 636, y esto ya estamos hablando de que imperios llegaban, caían, ya se habían dispersado los israelíes desde hace muchísimo. Con la expansión musulmana, los árabes ocuparon ese territorio durante los siglos posteriores hasta la actualidad. Se trata, o sea, el problema es que aquí se trató de la convergencia y el origen de las tres religiones monoteístas más famosas del mundo, que es la cristiana, la judía y la musulmana. Sí. Entonces, bueno, estamos hablando de que después de los ataques asirios, pues Israel no figuró más en el territorio palestino por siglos. O sea, Ni es de y bueno, em, esto es, o sea, no hay, como que a veces, bueno, sobre todo los sionistas hablan de, pues, de una idea de una nación definida, ¿no? Una nación definida con una diferenciación étnica muy marcada del resto de los pobladores de Palestina en la antigüedad, y esto es totalmente falso. De hecho, se comprobó arqueológicamente que los israelíes históricos, o sea, los que te estoy hablando que sí existieron, tenían mucho en común con las culturas cananeas. Pues sí, estaban O sea, ajá, de hecho, ajá, sus vestigios arqueológicos tienen como grandes similitudes, entonces no es como que Israel siempre estuvo muy diferenciado, muy, muy superior de los demás. ajá, o que había una cuestión étnica muy marcada, que aparte a mí siempre como que el término étnico me causa ruido, ya más hablaré de eso más adelante, pero, ajá, o sea, el sionismo, y aquí volvemos a la importancia de entender quién agarra el pasado y lo interpreta, y desde dónde y con qué fines, porque al final de cuentas es lo que hicieron los sionistas, ¿no? La ideología sionista, tomar cuestión del pasado, obviamente se agarraron de la Biblia, que pues es un texto mítico, como ya hablamos. Que se toma de forma literal y con muchísimo peso. Ajá. Y es utilizado como para legitimar y decir, no, mira, ve, aquí en la Biblia dice que era el pueblo de Israel y que tenía un imperio y que bla, bla, bla. Cuando en realidad, históricamente, eso no es comprobable. Y sí, justo se agarran de ahí, es como esta frase que tengo escrita cuando sucedió la primera lilla, que ya llegaremos a eso. Los judíos no son una religión, sino una nación, con derecho a su tierra ancestral, que es como de, güey, dejaste tu tierra ancestral en el... antes de que Pero aparte, yo colonizar. creo que, o sea, también es eso, hay que discernir entre los judíos modernos y los israelitas antiguos. O sea, son sumamente diferentes. Obviamente, después de su dispersión, los israelitas fueron adquiriendo, pues, otras cuestiones culturales, no sé, se fueron mezclando, y al final de cuentas, ya no son los israelitas del norte de Palestina que pertenecían a pequeñas tribus, o sea, Sí, para nada, o sea, es como si yo dijera, no, es que yo soy azteca. ajá, es como si llegara un grupo de mexicanos, ¿no? Es como si, ajá, como si nosotros, no sé, los más del norte, dijeran como de, es que nosotros somos, descendientes, que ya tenemos la sangre toda diluida Claro. de los nativos americanos, entonces Estados Unidos nos pertenece todo a nosotros, porque pues es mi tierra ancestral, ¿sabes? Ajá, o que yo dijera, no, es que yo tengo sangre azteca, porque no sé qué, y utilizar el mito fundacional de Aztlán para legitimar algo, ¿no? Porque no, yo soy azteca. Cuando en realidad sabemos que, pues para empezar es una cuestión mítica, y aparte yo no puedo decir yo soy mexica, porque es anacrónico.
Yo soy un resultado de la era moderna, obviamente que ya tiene que ver con muchas migraciones, cultura también española, la colonia, cuestiones que no se tienen que negar. Cultura incluso afroamericana. Ajá, exacto. Entonces, pues no soy mexica. Los mexicas históricos existieron y ahí están, así como los israelitas históricos que existieron y distan demasiado de los judíos modernos. Pero obviamente esto es muy controversial para ellos, ¿no? Obviamente. Quiero, porque sí, justo siempre se les, gracias Lilia, se les instauró esto de ustedes son los hijos de Dios y van a tener descendencia y van a seguir siendo los hijos de Dios y los Elizan al Gaib, casi casi, ¿no? También queremos abrir un paréntesis para hablar acerca de que eso no es en contra de los judíos, porque muchos, o sea, es que criticas el Estado de Israel actual y es como de antisemitismo. Él es antisemita. No, o sea, a ver, yo no tengo nada en contra de los judíos. Ellos, bien, sigan ahí. Pero el problema son la creación del sionismo y el Estado de Israel actual, que Pues más que nada, yo creo que buscamos promover una mirada crítica sobre las diferentes interpretaciones de fuentes del pasado, como es la Biblia, ¿no? Y tener en cuenta que muchas veces lo literario, lo mítico, dista demasiado de la realidad y que al final de cuentas las interpretaciones buscan em, recrear el pasado, pero el pasado en sí como tal es imposible. O sea, ya es sí. imposible recrearlo como tal. A mí siempre me gusta poner mucho el ejemplo del autismo y de los problemas mentales, que, o sea, actualmente para diagnosticar a una mujer con autismo son parámetros muy diferentes que para un hombre, porque cuando se empezó a estudiar ese tipo de cosas, para las mujeres era como de, tú no eres autista, tú estás loca o pendeja o eres bruja, te matamos. Pero cuando pasaba el caso de los hombres, era como de, es que tus acciones deben tener un fundamento. Entonces, tú sí eres autista, un, tú sí tienes una explicación, ¿no? Y esto porque, pues, que quienes investigaban la psicología y quienes la escribían y los hombres, quienes la databan. Entonces, así pasa múltiples veces con la historia. Sí, es un sesgo de interpretaciones, ¿no? Entonces, bueno, reitero, no había una nación, hay que discernir entre lo mítico y lo arqueológico. Y entonces, pues sí, ¿no? Es muy anacrónico hablar de nacionalismos en la época en la que se habla de la antigua Palestina, porque reiteramos, o sea, el término de Estado-nación es del siglo XIX. O sea, ¿cómo vas a aplicar que no a...? Ellos no sabían que Eso decía que dista demasiado los judíos modernos de los israelitas antiguos. Entonces, pues es muy equívoco hablar sobre referirse a las sociedades del Antiguo Oriente a naciones o tener que tengan características de Estado-nación. O sea, no. Y bueno, pues sí, la Biblia y esta interpretación ha servido para crear una legitimación de una posesión territorial, ¿no? Y básicamente el sionismo se basó en eso. Una gran distancia hay entre los israelitas tribu y los israelitas modernos. Y es como la narrativa en la que se inserta la tradición judía para legitimar pues la fundación de Israel. O sea, eh, entonces si el sionismo utiliza esta supuesta herencia para abogar por un territorio que pues de alguna manera le era sumamente ajeno porque estamos de hablar que ya no figuraban en territorio palestino desde hace siglos. O sea, sí, para esto yo quiero mencionar lo que fue Palestina en el Imperio Otomano, que fue como antes de que entraran los británicos, fue como el último imperio en el que estuvo manos esta tierra en disputa. Bajo los turcos otomanos, Palestina continuó unida administrativamente a Damasco hasta 1830, cuando fue colocada bajo Sidón, luego bajo Acre, y luego una vez más bajo Damasco. O sea, diferentes como... eh,
organizaciones, pero por parte del mismo Imperio Otomano. ¿Qué? No, se continúa. Es que sí, está mal. No estoy mal. Ajá, o sea, por así decirlo, Palestina y los árabes, pues nunca se fueron. Entonces, ellos siguieron ahí y fueron básicamente una colonia a base bajo el yugo del Imperio Otomano. Em, ajá, como hablaba del Damasco, de 1887 al 88, momento en el que las divisiones administrativas del Imperio Otomano se establecieron por última vez. O sea, fue la última como modificación de la administración que se hizo, ¿no? Y por ende, bajo Palestina, ¿no? Palestina fue dividida entre los distritos de Nablus y Acre, ambos vinculados con la provincia de Beirut y el distrito autónomo de Jerusalén, que trataba directamente con Estambul. Pues tenían ahí ya su administración, su cultura muy establecida. Que bueno, a ver, a mí, por eso hice esa cara, ¿no? A mí también me conflictúa un poco porque, pues Palestina también tiene su mito fundacional, al final de cuentas. Ah, sí. Entonces, por eso te decía que la cuestión étnica me causa ruido, porque hay un purismo étnico, estamos acostumbrados a, Nacionalismo, ¿no? sobre todo el purismo étnico, de no, yo soy mexicana, mi sangre es, me vengo de las mexicas, indígena, cuando en realidad yo soy una persona de ciudad. Mi cultura y todo es sumamente diferente. Yo no me puedo comparar con personas indígenas, por ejemplo. Es como en mi mamá, porque ellas tienen otra cultura, sus dinámicas son otras. Entonces yo no puedo llegar y apropiarme y decir, sí, yo mexicana, indígena, no, o sea, mi vida es diferente, ¿sabes? Es como mi mamá que decía, nosotros éramos muy altos, y es como de, señora, eres blanca, chaparra, y tu abuelo era español. ¿Tú nosotros quiénes? Tú no. Ajá, los otros quiénes. Y es que ese es el grave error, referirse al pasado y decir así, referirse a antiguas sociedades y decir nosotros, cuando en realidad tú no. Y lo mismo sucede con el caso palestino, o sea, tampoco, para empezar, ya habían como una diversidad étnica, eran diferentes pueblitos o sociedades tribales que después tuvieron muchas ocupaciones, o sea, estamos hablando de asirios, ¿qué más? Egipcios, Persas, romanos, el imperio bizantino, bueno, bizantino, otomanos, ajá, ya por último, árabes, ¿no? Bueno, o sea, otomanos, pero, o sea, es que los árabes siempre estuvieron ahí. ajá, El problema es que al final fueron los árabes igual se fueron diluyendo y mezclando con los diferentes estados que ocupaban. ajá, y de hecho está raro, bueno, está chistoso porque si tú, o sea, ves en Palestina como vestigios, hay un montón de mezquitas. También hay muchas cuestiones, de los filisteos que al final eran griegos. O sea, también dejaron, creo que iglesias importantes, el imperio bizantino. Entonces dices, también, no es como que no hubiera una interrupción en su cuestión étnica. Al final también se mezclaron de muchas maneras con otras culturas y no es como que hubiera una continuidad. Y es que ese es el problema Buriadana, ¿no? O sea, de que tal cual es muy étnico. como los judíos no son los israelíes de la antigua, Los palestinos tampoco son las sociedades árabes de llegar que aparte no eran árabes, eran cananeos y no son ellos. O sea, pero aquí entra el problema religioso, o sea, a diferencia del cristianismo, por ejemplo, o el catolicismo, sí es como se le da más peso y es como una identidad. Aquí yo sí no puedo hablar por parte de, por ejemplo, los musulmanes o los judíos, que es es muy entrañado en su cultura. O sea, por ejemplo, mis papás son cristianos y nosotros dijimos, yo no quiero ser cristiano. Y ya. Y ellos después dejaron de ser cristianos también. Sin embargo, tú no puedes dejar de ser judío. Tú no puedes dejar de ser musulmán. Entonces, de ahí se da como este sentido de pertenencia. pues es de identidad. Es como similar al caso de Irán, que es un estado teocrático, ¿no? Y que en realidad el atoloya tiene más peso que el mismo presidente, por así decirlo, que no es presidente como tal. Pero bueno, o sea, lo que voy es que sí, ¿no? No decides, o sea, es una cuestión muy total. Son estados de alguna manera teocráticos,
Entonces no es como que tú decidas, yo no me inserto en esta narrativa. Sin embargo, es importante también como recalcar y discernir en lo histórico. O sea, al final de cuentas, también recibieron mucha influencia de otras culturas. Entonces no se puede hablar de un purismo étnico ni allá, ni aquí, ni en ningún lugar. Ese es el tema, porque otra vez estamos cayendo en discursos donde hay un muy peligroso cisco de fondo. Más bien hay que aceptar que somos una mezcla de muchas culturas, no razas, porque no existen las razas, pero sí de muchas culturas, y al final de cuentas no hay un purismo étnico. Yo tengo sangre española, negra, Indígena. hasta árabes y Oh. probablemente China, o sea, también es ya leído a sus ojos, indígena, etcétera, ¿no? O sea, es un largo etc. Entonces siento que a veces se utiliza este diálogo de, sí, esta narrativa del purismo étnico para legitimar, ¿no? Que, a ver, yo no estoy diciendo así también los palestinos, no, no, no. Más bien que hay que entender que no puedes decir: sí, yo vengo de esos que estuvieron aquí hace 5000 siglos". No. Pues es como Tom, que dice, yo soy estadounidense, y apenas que fue a Alemania le sacaron Sí. le sacaron el acta de nacimiento a su abuelo, que es alemán, fue inmigrante alemán, y él así, tú no ves estadounidense, porque pues Estados Unidos es como el ejemplo más claro, y aparte el que sigue más el nacionalismo, que es muy burdo, porque ellos son tal cual el resultado de una mezcla extrema de diferentes culturas. Pero yo o sea, ya mencioné Palestina en el Imperio Otomano, lo quiero hacer como un énfasis de una comparación a la primera alilla y a las alillas que llegaron con el sentido sionista, que al final fueron extranjeros. Sí. O sea, estamos hablando de, sí, culturas que se entremezclaron, pero que nunca se fueron, o sea. No, que siempre estuvieron en ese territorio, ¿no? De alguna manera como que fueron evolucionando conforme lo que iban adoptando de otras culturas, lo iban adoptando. Y porque también tuvieron mucho la influencia griega, y todo lo adoptaban, pero vaya, ahí estuvieron, ¿no? Exacto. Entonces, si me dejas continuar, perdón. Ajá. Con fortunas variables a menudo acompañados de revueltas, masacres y guerras, por ende también mezcla. En los primeros 3 siglos del dominio otomano, que fue un dominio bastante extenso, aislaron a Palestina de la mayoría de influencias externas, o sea, y sí trataron de hacerlo, pues, justo para que no se trataran de alzar o diferentes. Sí, ¿no? O sea, es como de el Imperio Otomano tiene que estar presente y aquí, ¿no? Entonces aislaron mucho al pueblo de Palestina y por ello se creó una identidad ya más propia dentro de ellos. A finales del siglo, ¿qué siglo es este? Yo nunca aprendí a leerlos. Ay, no. 19. 19 y principios del siglo XX, los árabes palestinos participaron en un renacimiento árabe general. Ajá. Los palestinos encontraron oportunidades de servicio dentro del Imperio Otomano y sus diputados ocuparon escaños en los parlamentos otomanos. O sea, se volvieron como ya más importantes, menos. Porque pues, aún así querían su independencia de ellos, ¿no? Em, Varios periódicos árabes aparecieron en el país en 1914 y aquí fue cuando nació como este nacionalismo árabe y su oposición al sionismo. Y, o sea, estaban como de que, güey, de la nada llegaron muchos judíos. Y aparte, bueno, que aparte también sí se dispersaron, pero seguía habiendo gran población judía ahí. En Palestina, Y sí. pues convivían, pues sí, ¿no? O sea, no se iban a matar si estaban bajo el yugo de ya algo más grande, que eran los otomanos, ¿no? Ajá. Y es cuando suceden las aliyas, que creo que fueron 4 en total, yo nada más mencioné 2, de básicamente olas migratorias, porque pues sucede la Primera Guerra, la Gran Guerra, pero desde antes de esto ya se estaba como propagando este discurso, no solamente aquí como aquí en la Palestina otomana, que pues esta identidad, ¿no? Árabe, sino que también a lo largo de todo el mundo está haciendo esta identidad nacionalista de nosotros somos alemanes,
nosotros somos estadounidenses, Japoneses. japoneses, y no queremos sucios judíos aquí. Claro. Entonces, también muchos judíos que regresaron a Palestina, Que aparte ya no eran ellos, ¿no? Volvemos a lo mismo. ajá, es que regresaran, porque ya no eran ellos, que ellos ya no, así como que estuvieron aquí, no, y aparte ya no eran ellos, o sea, así como los palestinos también fueron cambiando y ya no eran los palestinos de Cananea, o sea, ya eran otros, ya eran árabes. Ujú. La primera lilla, también conocida Árabes con como muchas cosas más, perdón. la lilla agrícola, fue la primera gran ola de inmigración judía palestina otomana. Todavía no había nada, no había como su independencia. Que tuvo lugar entre 1881 y 1903. Durante este periodo, aproximadamente 25,000 judíos, gracias al antisemitismo que se estaba recorriendo en todo el mundo, llegaron a Europa, que llegaron desde Europa del Este. Que pues hagan los cálculos geográficos, ¿no? Principalmente de Rusia, Rumania y también desde Yemen. O sea, ya eran básicamente extranjeros. Sí. Esta inmigración fue motivada por la persecución de los judíos en Europa y por el creciente movimiento sionista que aspiraba al establecimiento de un hogar nacional judío en la tierra viejísima de Israel. Tenían amigos. Ajá, los inmigrantes de la primera lilla establecieron 28 asentamientos agrícolas, incluyendo Rishon de Lezion, Rosh Pina, perdón si no los estoy pronunciando bien, no es mi intención, Sikron Jacob, además Mikef, Israel, la primera agrícola judía en Palestina. Escuela agrícola. Escuela agrícola judía en Palestina. Y los árabes, pues sí fue como de, oye, ¿qué pedo? Ellos buscaban el fin de la inmigración judía y es que aparte ellos llegaban a comprar tierras. Ahí, ¿no? Que muchos fueron patrocinadas por sionistas como el barón Rothschild de ese entonces, que pues era básicamente inglés. Y aparte era poco a poco vayan acertándose, Compren sus tierras, pongan sus escuelas, sus comercios. La segunda lilla, que fue probablemente la más importante e influyente de todas, se llevó a cabo entre 1904 y 1914. Hagan los cálculos de qué estaba pasando en el mundo durante ese entonces. Primero llegaron, estamos hablando de que la primera llegaron 25,000. No, hay 25. Ahora en la segunda llegaron 40,000 judíos inmigrantes a la jurisdicción entonces llamada el Mutasarrifato de Jerusalén del Imperio sigue siendo otomano. En su mayoría provenientes de Rusia y Polonia. Nuevamente, eran extranjeros. Sí. Y en menor medida de Yemen. Para este momento la población judía ya alcanzó, o sea, llegaron tantos, pero tantos, a comprar tierras, a trabajarlas, que ya formaban el 22% de la población aproximadamente dentro de Palestina. O sea, aquí sí quiero abrir que empezaron a presionar y llegaron con esta idea de sí, vamos a sacar a los otomanos, pero para nosotros formar nuestro país aquí. Traían, y perdón que te interrumpa, sí traían una idea muy de que una nación necesita su territorio y este es nuestro. Y casi todo lo que hacían era con ese objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el sionismo ya lo tenía, de que, como dijimos, ¿no? Utilizaban el texto antiguo de la Biblia para legitimar y buscar ese territorio de la nación que anda vagando. En realidad, uno, no era una nación. Dos, no eran ellos, o sea, ya los antiguos israelitas ya fueran, y pues no tenían territorio porque ya no, o sea, nunca fueron una nación realmente, o sea, y como dices, muchos ya venían de otros países europeos, que, y bueno, americanos, ¿no? También. Sí, papito, tú no eras israelita, eras ruso. Ajá. Eras gringo. Eras gringo, eras ruso, eras polaco. Exacto. Bueno, que aquí también estamos hablando de un anacronismo porque en ese entonces no existía Rusia, no era el URSS. Pero ajá, o sea, aquí quiero abrir un paréntesis muy importante que es, sí, ¿no? Tanto los judíos, que apenas habían dejado a sentarse hace nada, y los palestinos, que llevaban ya ahí
muchísimo tiempo, sí. buscaban su independencia del Imperio Otomano. Pero estamos hablando de que los palestinos llevaban generaciones. O sea, y sí no eran no estamos, o sea, quitando el misticismo, no eran los árabes, ¿cómo dices? Cananeos. No eran árabes, para nada eran árabes. Ajá. Como las culturas cananeas. No eran cananeos, pero pues sí, o sea, ellos nunca se fueron. Y sí se entremezclaron y todo, pero siguieron allí. Y es lo que me causa mucha coraje y O sea, tristeza sí estuvieron ahí, pero tampoco es como que no hubiera una interrupción. de su cultura, ¿no? O una mezcla. No, obviamente no. Tampoco hubo una homogeneidad, nunca. No. Pero llevaban ahí siglos y de que, o sea, sus abuelos y sus tatarabuelos estuvieron ahí. Y al final ellos querían su independencia, porque también estaban viendo que el Imperio Otomano ya no le estaba dando, estaba valiendo riata. Pero ellos nunca dejaron, es que se habla de esta tierra ancestral, ¿no? Ajá. Pero, pues, o sea, Es que ese es el problema, que se hable de la tierra ancestral prometida y que entonces ahí empieza la lucha de interpretaciones para ver quién tiene más legitimidad y entonces se utiliza el pasado y se hace una interpretación diferente del pasado, o sea, dependiendo de cada cultura, para decir, no, yo tengo más derecho y el otro como, de, no, 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 yo tengo más derecho y, ¿sí me entiendes? Pero, o sea, es como si, o sea, los judíos eran extranjeros, Sí. buscando recuperar tierras que ya no les pertenecían desde hace miles de años. Es como si, Bueno, de hecho yo iba a decir algo, ¿no? O sea, también toda interpretación es válida siempre y cuando no caiga en unos discursos de odio, violencia, que incita a la violencia, al asesinato, y en este caso pues a una ocupación territorial. O sea, es de alguna manera un asalto. es como si yo en mi casa, Es como si llegaran unos chinos y dijeran, no, es que, ¿sabes qué? Mis antepasados pasaron por el estrecho de Bering y luego, es como si yo llegara a China. no, al revés. No, güey, nosotros, los que están en América, llegaron aquí. Por eso se dice que, dices, bueno, que todos somos africanos. Eso sí. Ahora, por eso nosotros fuéramos a China. Ajá, y pues, sigue con tu ejemplo, pendejo. Bueno, Eso cómo puedo hacer que me entiendan. lo decía. Ajá, o sea, quiero que... No quiero hablar de nacionalismos ni de la tierra prometida, Pero ese es el problema. porque eso es lo que originó, por eso estamos aquí. Pero lo que es un hecho es que los judíos que llegaron, las aliyas, a querer formar su estado, Los judíos sionistas, ¿no? ajá, judíos sionistas, eran extranjeros, o sea, ya no eran israelíes del antiguo, eran rusos, polacos, personas de Yemen. Y pues, o sea, mientras ambos buscaban su independencia del Estado otomano, del Imperio Otomano, los palestinos pues nunca dejaron esas tierras, ¿no? O sea, llevaban ahí ya miles de años. Eso es lo que quiero. Sí. Chingas a tu madre, Reino Unido. Sí, sí, con eso. Eh, Tras la victoria aliada en la Gran Guerra, Francia y Gran Bretaña buscaron el apoyo de los... O sea, es que aparte, ¿por qué se meten? O sea, Sí. ¿cuál es tu puta necesidad de meterte? Era la Gran Guerra. O sea. Sí. Y esto me recuerda mucho al conflicto que deberíamos de hacerle un video también entre India y Pakistán. Que igual fue lo mismo, Inglaterra llegó, bueno, Gran Bretaña. Llegó y metió sus putas manos donde no lo llamaban y valió verga por lo mismo. Francia y Gran Bretaña buscaban el apoyo de los árabes para vencer al Imperio Otomano, para que ya cayera otra vez. A través de promesas que no llegaron a cumplirse, como su independencia del pueblo palestino. Pues estos dos países se habían repartido previamente, o sea, por sus huevos, no sabía ni caía el Imperio Otomano. Y ya se lo habían repartido a los territorios otomanos de Oriente y Medio Oriente, de acuerdo a Sykes-Picot. Y así Francia pasaría a dominar el Líbano y Siria, mientras Reino Unido tomaría la actual Jordania, Irak y Palestina. Qué cabrones, ¿no? Y para el último territorio, o sea, Palestina, la situación se agravó no solo por el inicio de la colonización inglesa, sino también por el apoyo de estos que dieron al movimiento sionista. O sea, no apoyaron, pero incentivaron a los palestinos, a los árabes,
a que se rebelaran contra el Imperio Otomano, pero recordemos que el 22% de la población ahí ya era también judía, sionistas, entonces a ellos también se les dijeron, sí, papito, te vamos a dar tu estado, tu pueblo de Israel. Este, Es que hay un dicho que dice, quien sirve a dos, ¿cómo? Quien sirve a dos, quien sirve a dos amos, con uno queda mal. el pedo es que aquí, pues, Gran Bretaña sigue como si nada, y Inglaterra ahí anda. Claro. ¿Quiénes están valiendo riata, verdad? Entonces fue a través de la Declaración de Balfour de 1917 que los británicos se comprometieron con los judíos sionistas a construir un lugar nacional judío en Palestina. Entonces, justo Ahí está el nacimiento de Israel, ¿no? pues no tal cual es el nacimiento de Israel, se dio hasta 1947, pero las bases sentadas para un conflicto incluso aún más grande del que ya se estaba previendo Esto- estaban. Vamos a dejar el capítulo del día de hoy aquí. No hemos cumplido para nada en su totalidad no hemos llegado a lo que queremos explicar, que es el conflicto actual 2025. Pero creo que ya sentamos unos precedentes y unas bases bastante sólidas Los orígenes, sobre todo. para que puedan comprender un poco más. No vamos a dejarlos así, no vamos a prender el boiler sin meternos a bañar. Bueno, y aparte también no queríamos saturarlos de información. Es que sí es mucha información sobre todo. Sí. Y aparte muy densa. Entonces, ahorita decidimos centrarnos en los orígenes, hablar como de la antigüedad, para el principios del siglo XX, y entonces en el siguiente capítulo estaremos hablando más como de siglo XX a la actualidad. Y para que puedan como terminar de comprender el conflicto. Exacto. Es que es como se comenta aquí mi hermana, mi compañera. Es un tema bastante complejo, bastante sensible y se le tiene que tratar con, o sea, no la seriedad porque nunca somos serias, pero sí con el tiempo y la responsabilidad de, pues, explicarlos lo mejor que podamos. Entonces, ya llegamos a la hora, entonces no se preocupen, la siguiente semana van a tener la segunda parte y, pues, vamos a terminar de atar cabos, ¿no? Este capítulo se va a llamar Genocidio en Palestina. ¿Y cómo crees que debería llamarse el segundo capítulo? No, yo creo que ese se debería de llamar Israel y Palestina, y el siguiente genocidio en Palestina, porque no se llamar más. Israel y Palestina, mitos fundacionales. Y porque me duele la cobal. Perdón. Israel y Palestina, mitos fundacionales. Y el siguiente ya pues empieza el genocidio, ¿no? Y el conflicto armado y todo. Y la ocupación. Y la ocupación. Malditos ocupas. Maldito seas Estado de Israel. Bueno, pues esperen nuestro siguiente capítulo. Esperemos que les haya servido este episodio. Y nos vemos el siguiente viernes. Bye.